Como el agua, clara y pura, corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. No hay dolor que no sea tuyo, no hay sufrir sin compartir. Se ha de tener un orgullo, saber dar sin recibir. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Como el sol cálido ardiente le da su luz a una flor, desprendido, complaciente, ha de brindarse el amor, sí. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Verás lo bello del mundo cuando más amor le das, y su esplendor más profundo cuando vivimos en paz. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Ayer sentado en el campo donde mi verso cultivo, una paloma volando me trajo un ramo de olivo. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Largo ha de ser el camino, con un esfuerzo tenaz, pero hermoso su destino, edificando la paz. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Su brillo será de oro, su belleza de marfil, lleno de luz y decoro, se ha de andar el porvenir. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. ¿Cómo te pareció? Me pareció maravilloso. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de patria, una ventana de compromiso con el ideal duartiano, un espacio comprometido con la justicia, comprometido con la solidaridad, comprometido con los mejores intereses del pueblo dominicano, del pueblo caribeño y del pueblo latinoamericano. ¿Cómo hablar con un cubano de Cuba? ¿Cómo hablar con el embajador cubano en la República Dominicana, don Alexis Vandriz Vega, y no abordar un tema necesario? No solo necesario para Cuba, necesario para todo ser humano que respete al ser humano, necesario para todo ser humano amante de la libertad, amante del decoro. ¿Cómo no hablar entonces del tema de los 5 cubanos presos en Estados Unidos, aunque ya son 4? Porque hay uno que retornó a Cuba, René González,
Y entonces es un tema con el que tenemos que hablar con Alexis. Pero antes de hablar con Alexis, quiero comentar que recibí ahora, cuando fui a La Habana, por parte de un amigo cubano, de José Duarte, de la editora política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, un dossier de afiches preciosísimo, con pensamientos o con ideas que han pronunciado hombres y mujeres ilustres, distinguidos, tanto de los Estados Unidos como de Cuba. Y quiero empezar entonces, antes de que Alexis nos haga algunas reflexiones sobre el tema, leyendo algunas cosas que han dicho personalidades de Estados Unidos. Por ejemplo, Lawrence Wilkerson, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, jefe del gabinete del ex secretario de Estado Colin Powell, dijo, refiriéndose al caso de los 5, y cito: el caso de los 5 es una atroz violación de la justicia en Estados Unidos. Interesante. Un coronel de la Army norteamericana, retirado. Lo propio Gore Vidal, novelista, ensayista y dramaturgo norteamericano, dijo: el caso de los 5 es una prueba más de que tenemos una crisis de derecho, una crisis política y una crisis constitucional. Gore Vidal, un intelectual norteamericano. Michelle Ranner, presidenta del Centro para los Derechos Constitucionales de los Estados Unidos, dijo: el juicio y la condena de los 5 cubanos es una vergüenza nacional. Y una actriz norteamericana, Alice Walker, escritora afroamericana, premio Pulitzer, dijo: la historia de los 5 cubanos es de coraje, gran sacrificio y amor. Y el abogado de uno de los 5, de Antonio, que falleció hace poco, Leonard Weinglass, a quien tuve el honor de conocerlo en La Habana, dijo: lo peor que puede pasarle a alguien dentro del sistema de justicia norteamericano es estar solo. La solidaridad es necesaria para indicar que el mundo está vigilando y que la ley debe cumplirse. Un hombre que lo entregó todo por la causa de la libertad, no solo de Antonio, sino de los 5. Y finalmente, el obispo Tomás Gumbleton, de la Iglesia Episcopal Norteamericana, dijo: tengo la intención de unirme a personas y organizaciones de todo el mundo para continuar trabajando por la libertad de los 5 cubanos. Alexis, quisiéramos oír de usted una reflexión sobre el tema de los 5 y de René, que ya está en Cuba junto a su familia. ¿Cuál es el momento hoy de la situación del caso de los 4 más 1, de los 5? Don Alexis Vandrís Vega, el tema de los 5. Mientras leías estas reflexiones y estas ideas, yo me preguntaba, ¿qué más decir después de eso? Porque son elocuentes, son dichas la mayoría por propias personalidades norteamericanas. Pero sí, siempre, y hay mucho más que decir. Se hizo justicia muy tarde, no hay nada que agradecer, pero sí reconocer que finalmente se hizo justicia en el caso de René González. Muy tarde, pasó 13 años en prisión injustamente. Y entonces, ¿cómo usted dice que se hizo justicia aunque muy tarde? Se hizo René justicia. fue víctima de una gran injusticia, porque Fue víctima estar de una 14 gran años injusticia. preso, 13 años preso, sin causa, sin motivo, siendo inocente, nadie le devuelve a René Esos años. Digo que se hizo justicia en el breve tiempo de la libertad supervisada, que inicialmente debía haberla cumplido durante 3 años en Estados Unidos, y se le permitió acabar de cumplirla en La Habana, en Cuba. O sea, se hizo justicia muy tarde, se cometió una gran injusticia mucho mayor que este gesto, que podamos, si podemos entenderlo así, que es una respuesta a la presión y a la solidaridad internacional que ha recibido este caso.
decía que no hay nada que agradecer. Esto no debió haber sucedido nunca. Ninguno de los 5 debieron estar presos ni un día, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo, porque lo que hicieron fue sacrificar su vida personal, su verdadera libertad, su relación con sus familiares, con su patria, con su pueblo, por ir a Estados Unidos, a la mafia, a la ratonera que existe en Miami, a prevenir actos terroristas que se realizan desde ahí con total impunidad y con total tolerancia del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. No fueron a hacerle el más mínimo daño y no se le ha podido encontrar ni mostrar una prueba contra la seguridad nacional de los Estados Unidos ni contra ninguna persona. René está en Cuba y él mismo ha declarado que no se sentirá completamente libre hasta que sus otros 4 hermanos no estén en la patria. Y es un momento, cada día que pasa, es un momento de recrudecer la lucha, el pedido por la liberación de los 5. El señor presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tiene la facultad constitucional de indultarlos, que es lo que se impone, sin ninguna condición, y dejar que regresen a Cuba. Hay recursos legales que están prácticamente agotados. Hay algunos vigentes, como son los habeas corpus, otro que se llama Discovery, que pretenden anular el juicio, hacer un juicio nuevo y una presentación de pruebas que se han ocultado durante todos estos años. Pero además que se tengan en cuenta otras pruebas, como el pago con presupuesto federal a varios medios de prensa, a varios periodistas, para crear un clima adverso durante la realización del juicio. De manera que todos fueron a juicio y ya estaban juzgados sin haber tenido una vista oral, sin haber tenido una ciudad imparcial, sin haber tenido un jurado que no fue intimidado como fue este jurado, que fue depurado de cuanto elemento pudiera ser imparcial, y se aseguró esas condenas que son absurdas, abusivas, y que son muestras de una venganza política. Sobre los 5 que está pesando el castigo de los Estados Unidos y del imperialismo a una revolución que no se ha doblegado antes que ellos, que decidió ser libre, independiente y soberana. Y ese es el caso. A finales de este mes, principio del mes de junio, se va a realizar una gran jornada por la solidaridad de los 5 en Washington. Nosotros pedimos, encomiamos a los que nos están viendo y a los que se enteren posteriormente, que tengan la posibilidad de asistir y levantar su mano y levantar su voz en esa jornada que va a ser en Washington, a donde van a asistir personalidades de todo el mundo, no solo de los Estados Unidos, a reclamar la liberación de esos 4 héroes de la República de Cuba, que además son seres humanos extraordinarios. Este es un caso, Alfonso, al margen de políticas y de ideologías que hay de ellas en este caso, pero este es un caso de justicia. Este es un caso de injusticia, o de reclamar justicia, porque no ha habido un proceso justo, ha habido un proceso plagado de irregularidades. Ha sido el más largo y el más sucio de la historia de los Estados Unidos, y se ha construido un muro de silencio para taparlo, pero ese muro cada día se derrumba más gracias a la solidaridad internacional. Y no puedo dejar de aprovechar estas cámaras para agradecerla, la del pueblo dominicano, aquí y en los Estados Unidos. Sé que este programa pueden verlo dominicanos que viven en los Estados Unidos, y les pido, por favor, por justicia, por amor, que apoyen esta causa, y que en principios de junio, si pueden viajar a Washington, participar en las actividades que se van a organizar allí con total
tranquilidad, van a hacer intercambios, conferencias, actos públicos, demandando y llamando la atención del mundo sobre este caso tan injusto, tan sucio y tan penoso en la historia de la justicia de los Estados Unidos. Señor embajador, los poetas son seres extraordinarios, son seres muy sensibles y tienen como el olfato de trasladarse en el tiempo, ver a futuro y sobre todo expresar su canto con esa sensibilidad. Quiero leer entonces lo que dijeron 3 poetas que vienen al caso. Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí, un poeta extraordinario, un portentoso poeta cubano, dice: pero ellos volverán con vida plena, con el poema, la sonrisa, el beso, absueltos por la historia, y al regreso tendrán gloria perpetua y sin cadena, refiriéndose a los 5. Hermoso esto que escribe el indio Naborí. Y otro poeta cubano, Miguel Barnet, dice: ustedes, aún detrás de los barrotes, en una celda oscura, son más libres que el aire. Solo un poeta es capaz de crear y construir con palabras tanta belleza. Y el apóstol de la revolución cubana, el apóstol de la independencia cubana, José Martí, que a veces uno no sabe, este hombre fue poeta, fue revolucionario, fue un simple escritor, o fue de todo a la vez. Uno tiene que decir y convenir. Martí fue un humanista, y como humanista vio más allá de su propio tiempo. Martí no tiene tiempo. Martí fue un hombre para la humanidad y para todos los tiempos. Y Martí nos dijo, y esto viene muy al anillo al dedo en el tema de los 5, y cito a Martí: en la justicia no cabe demora, y quien dilata su cumplimiento la vuelve contra sí. Por tanto, nosotros desde este espacio le pedimos al presidente de los Estados Unidos que definitivamente haga justicia, aún tardíamente, y ponga en libertad a los 5. Y le pedimos a la comunidad dominicana en los Estados Unidos, y muy particularmente a mis compueblanos de Dajabón que residen en Estados Unidos, que se incorporen, que se vinculen a esta noble causa, a esta justa causa, y apoyen la libertad de los 5. Señor embajador, quisiéramos ver su opinión de cómo marcha Cuba en términos de los desafíos económicos, de los desafíos políticos que tiene hoy el presidente cubano, con todo este proceso de reforma en el orden económico, en el orden migratorio. Cómo marchan las cosas en Cuba, qué confianza se tiene en este proceso, y cómo el pueblo cubano va valorando el proceso de cambios en la isla. Bueno, Alfonso, precisamente antes de venir para acá teníamos un intercambio con una pareja europea que dirigen una ONG desde aquí que atiende, entre otros países, a Cuba. Y le preguntábamos eso mismo, cómo ustedes ven el proceso, porque nosotros tenemos una visión conformada por informaciones, por puntos de vista oficiales. Llevamos casi un año fuera de Cuba, trabajando de manera ininterrumpida, no hemos viajado a Cuba, pero buscamos ese tipo de información de personas que ven el desarrollo desde otro punto de vista, de otros ángulos. Y la opinión que hemos recogido en sentido general coincide con nuestra percepción de que Cuba avanza. Como dice la canción, Cuba baja. A pesar de las dificultades, se impone el tesón, la inteligencia, la consagración y la voluntad de los cubanos de sortear todas estas dificultades y de hacer un país mejor, un país más justo, un país más desarrollado. Sin duda que se trabaja intensamente en la implementación de los lineamientos de la política económica y social aprobados en el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba en el 2011. Hay satisfacción en la población, se ve una economía más dinámica,
todos los indicadores económicos, o por lo menos los principales, para no ser absoluto, del 2012, al hacer el balance del año, fueron sobrecumplidos y se avanza. Se avanza en la implementación de estos lineamientos, se avanza en el desarrollo de formas no estatales de producción de bienes y servicios a partir del cuentapropismo y del sistema de cooperativas. Hay que reconocer que el cuentapropismo tuvo... El cuentapropismo son pequeñas empresas, pequeñas iniciativas privadas de negocio. Que puede ser en pequeñas empresas o individuales. Una persona que tenga una barbería, por ejemplo, un salón, y corte el pelo, eso no es una empresa como tal, es un trabajo que él realiza, y eso tuvo inicialmente, cuando se empezaron a aprobar las legislaciones y las medidas, tuvo un impulso, pero la propia vida detiene eso, porque eso se circunscribe a un grupo de actividades. El Estado conserva los medios principales de producción, el control sobre ellos, la administración de los mismos, recursos elementales que tienen que estar, según la concepción socialista, en manos del Estado, como es la producción de energía, la minería, la educación, la salud. Son servicios con los que no se puede lucrar. ¿La energía eléctrica? La energía eléctrica, la producción de energía. Eso está en manos del Estado. De lo contrario, eres cautivo de los designios de personas que no necesariamente responden a los intereses de toda la población. Ese problema lo tenemos resuelto en Cuba desde 1959. Cuba tiene petróleo, ¿cómo va eso? Cuba tiene petróleo, un petróleo, vamos a llamarle criollo, es un petróleo un poco pesado, con un bastante contenido de azufre, pero que abastece más del 50% de las necesidades de la industria cubana. Nosotros somos parte del programa de Petrocaribe y recibimos por ese concepto aproximadamente 100.000 barriles de petróleo diario de Venezuela, y estamos con la ayuda de este programa, que tiene una repercusión en muchos aspectos de la sociedad cubana, beneficios palpables, tangibles. Una de las cosas que estamos haciendo es desarrollando la capacidad de refinación, con la aspiración de en poco tiempo poder ser capaces de refinar 350.000 barriles de petróleo diario, que por supuesto no se van a consumir solo en Cuba, excedería la demanda, las necesidades de Cuba. Y el petróleo es un recurso agotable, es una energía que se agota, y hay que ser responsable o sea, parte de ese petróleo se consumiría en Cuba y el otro se exportaría, fundamentalmente en la región del Caribe. El tema de la reforma migratoria, que despertó mucho interés, porque siempre se dijo como que habían limitaciones o restricciones en Cuba para la salida de los cubanos radicados en la isla, y algunas trabas para que otros que habían abandonado la isla pudieran regresar, pudieran retornar, y tenían ciertas limitaciones en función de tiempo, que el que salía en tales condiciones debía esperar 5 años para retornar. ¿Cómo va este proceso? Como previmos y como sabíamos que iba a pasar. No ha habido esa explosión, ese éxodo, eso que decían, porque todo estaba construido sobre una gran mentira, y no hay como un día tras otro para desmontar esas grandes mentiras. El tema migratorio cubano hay que verlo, y discúlpeme insistir en esto, hay que verlo desde la óptica cubana. Usted no le puede aplicar filtros o formas de análisis de un tema en un lugar a partir de experiencias de otros lugares que no tienen las mismas características ni las mismas condiciones del lugar. El tema migratorio cubano ha estado muy politizado por la histórica resistencia de Cuba a los intentos de Estados Unidos de dominarnos y de cambiar y de destruir la revolución cubana. Cuba tuvo que tomar medidas para proteger sobre todo
a sus profesionales, que no se trata solo de robo de cerebro, se trata de robo de músculo. Hay que ver cuántos deportistas nos tratan de comprar constantemente. Las misiones, cómo son asediadas las misiones de colaboración cubana fuera de Cuba para que deserten nuestros profesionales. Nosotros tenemos unas misiones en Venezuela que se llaman misiones barrio adentro, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha financiado y creado las misiones barrio afuera, que promueven la deserción con el único sentido, con el único propósito de hacernos daño. En Cuba existían regulaciones que no obstaculizaban, sino que regulaban la migración, la salida temporal o definitiva de Cuba, precisamente cuidándonos de estas patrañas, de estas trampas del imperialismo fundamentalmente norteamericano. Pero se hicieron estudios y se llegaron a soluciones que agilizan estos procesos. Pero en estos estudios salieron cifras que indican que más del 99.6% de las personas que pedían permiso para viajar al exterior se le era otorgado. Ahora ese permiso se eliminó, pero cuando existía se le era otorgado. Y más de 85, de 87% de esas personas viajaban y regresaban a Cuba. Están los cálculos hechos, incluso por tipo de cubanos, si son profesionales, si son técnicos, si son hombres, si son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Levantamos la restricción y ahora la restricción la impone el gobierno norteamericano, que acudió inmediatamente a las autoridades consulares de varios países. Tenemos la información, en determinado momento la hemos usado y alguna otra la usaremos para decirles que regulen, que dificulten el otorgamiento de visas a los cubanos. El proceso de reforma fortalece la conciencia y la confianza del cubano en el proceso revolucionario. El proceso de reforma fortalece el socialismo, no se aparta ni un milímetro de socialismo, y por supuesto que lo hace más fuerte. Bueno, gracias al señor embajador de Cuba por estar compartiendo con nosotros este intercambio y por dedicarnos un tiempo precioso para exponer estas ideas de cara a la opinión pública nacional e internacional. Agradecerle su comparecencia, y como el tema de los 5 es tan interesante y compartíamos algunas ideas de personalidades norteamericanas, quisiéramos al cerrar el programa leer 3 pensamientos más o 3 ideas planteadas por 3 personalidades norteamericanas. El reconocido actor estadounidense Danny Glover, que ha devenido en ser un activista por la libertad de los 5, dice, y le dice al presidente Obama: el presidente Obama debería asumir su liderazgo y corregir esta injusticia, sentando un estándar ético para combatir el terrorismo y dictar clemencia ejecutiva para los 5 cubanos. La alcaldesa de Richmond, en California, la señora Gayle McClangley, yo no sé mucho el inglés, yo apenas hablo el japonés, nos dice esta alcaldesa, y cito: los estadounidenses deben conocer hoy la grave injusticia que rodea el caso de los 5 antiterroristas cubanos. Y finalmente el gran intelectual cubano, norteamericano Noam Chomsky, académico, filósofo y activista estadounidense, dice: ellos no eran criminales, eran héroes. Estaban revelándole al gobierno de Estados Unidos crímenes cometidos desde territorio de Estados Unidos, crímenes que el gobierno de Estados Unidos tolera y en teoría debía o debería castigar. Así concluimos este espacio Voz para el Cambio, no sin antes nosotros reiterar nuestro llamado a la comunidad de dominicanos y de dominicanas residentes en los Estados Unidos, y sobre todo a mis queridos compueblanos de Dajabón, para que se sumen a este reclamo de justicia. A ustedes muchísimas gracias y muchísimas bendiciones por estar siempre con nosotros. Hasta una próxima entrega.